Perfecto. Una pregunta, cuando yo hablo, ¿ustedes ven mi cara o no? Sí, está en chiquito. chiquito. Sí, mi cara. ¿Cierto? No entendí lo que dijo. Pero Cuando yo hablo, ustedes ven la pantalla que estoy compartiendo y mi cara. Así es. Sí. Ok, entonces empezamos. Esta es una presentación que yo hice para una clase magistral en la náhuatl y una clase magistral en mi universidad donde estudié en Venezuela, que se llama Introducción a los principios básicos de la arquitectura desde la reflexión sobre la práctica académica y la investigación proyectual. Tiene que ver un poco con el tema del lugar, el paisaje y las identidades de los lugares. Vamos a hablar un poco de la noción del lugar, del paisaje, de la identidad y de la persistencia, todo lo que aglutina la enseñanza, o sea, la cantidad de elementos que un arquitecto tiene en su vida y que junta todo a partir de lo que investiga, lo que ve y lo que enseña. La recalificación del lugar desde la intervención del paisaje, que fueron trabajos con estudiantes míos. Otros lugares junto de viviendas en Holanda, para que entiendan que también el lugar se puede diseñar desde la distancia. Y activación de lugares, nuevas estructuras programáticas, que son lugares de oportunidad en la ciudad. Y todo esto son conclusiones sobre la enseñanza en el taller de proyecto. La noción del lugar, paisaje, identidad y preexistencia. El lugar son definiciones de la Real Academia Española. El lugar, porción de espacio, sitio, paraje, tiempo, ocasión, oportunidad. Sitio que ocupa cada elemento en una serie. Ahora les pregunto, ¿cuántos lugares hay acá? ¿Aló? No entiendo a qué se ¿dos? refiere. ¿Cuántos lugares hay? ¿Dos? ¿Un lugar? ¿Dos? ¿Uno? No sé. Hay un lugar. O sea, yo reconozco Uno. un paisaje y hay un espacio. ¿Cierto o no? Sí. Ok. Y entonces esto es un lugar. ¿Por qué? Porque hay un lugar físico que representa un paisaje. Pero cuando yo veo esto, ya yo puedo identificar varios lugares. Y es el simple hecho, como elemental, de cada una de estas piezas que conforman un lugar. Y bueno, lo vemos nosotros todos los días cancunenses. Cuando vamos a una playa, dejamos la toalla, tenemos una sombrilla y ubicamos como nuestro lugar en ese montón de gente. Entonces, esta es como la condición mínima elemental de la arquitectura, donde el lugar se genera por solamente el hecho de colocar la toalla y la sombrilla en una playa. Y es como la condición mínima y la concepción elemental del tema del lugar. ¿Entienden como la diferencia entre la imagen anterior y esta? Sí. Ok, seguimos. Entonces el lugar comprende aspectos físicos irrenunciables como lo son los naturales, que es el clima, la topografía y la vegetación, y los geográficos como la localización, la memoria y la identidad de los lugares. Por ejemplo, esta imagen tiene condición física, geográfica, de identidad y de pertenencia. Es una favela en Río y esta manera de habitar en este lugar tiene una serie de características específicas propias del lugar que solo la da ese lugar. Y hay condiciones similares en otros lugares, pero la condición geográfica, física, de arquitectura, de colores y de todo lo que representa, solamente está dado por esta condición. El lugar también comprende aspectos experienciales, o sea, tiene que ver con cómo tú te sientes en el lugar. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando llegas al lugar? Y puede ser desde la experiencia en el cómo se vive, se concibe y se percibe. Se vive es la vivencia, la experiencia que yo tengo. Se percibe es como yo lo entiendo y se concibe, esta es la parte del arquitecto. Cómo el arquitecto concibe ese lugar para que el que lo viva lo perciba de alguna manera. En un tiempo específico, porque uno pasa por los lugares en un tiempo.
Después del proyecto de arquitectura existe una ruptura en cómo se vive, se percibe y se concibe la arquitectura. El lugar en sí mismo genera imágenes, sensaciones, voluntades e historias. Y pues, esta imagen es como muy alegórica a eso, porque esta es una imagen del barrio gótico de Barcelona, donde esta sensación de penumbra, esta luz y esta sombra genera un ámbito distinto a la imagen que vimos de la favela de Brasil, porque genera una sensación distinta. Y en este caso, la arquitectura es quien construye todo este paisaje urbano a partir de la interpretación del lugar, el juego de luz y sombra, los materiales y todo lo que tiene que ver con ese lugar. Cualquier lugar está topográfico y temporalmente predeterminado. Esto lo dice Kenneth Frank. Además de conocer el lugar, hay que proponerlo. El lugar es un material característico de un proyecto. Y es el lugar interpretado, perdón, el lugar es reinterpretado y no permanece en casa. O sea, siempre que nosotros actuemos sobre un lugar, vamos a actuar sobre él. No vamos a pasar por allí sin que hayamos hecho algo sobre ese lugar. El lugar está esperando a ser modificado, dice Alex. Entonces, desde la experiencia en el cómo, se dice que hay escenarios urbanos de naturaleza artificial, porque la arquitectura genera esos escenarios urbanos. Entonces, otra vez el lugar se vive, se percibe y se concibe por elementos naturales, geográficos y experienciales. Entonces, ahí podemos hablar de paisaje, como esa concepción bucólica de la pieza que vemos desde lejos, de identidad, con aquello que nos conectamos, y de lo que existe en el lugar como preexistencia para nosotros actuar como arquitectos. Entonces siempre vamos a hablar de la construcción del paisaje, o del paisaje urbano. El paisaje es parte de un territorio que puede ser observado desde un determinado lugar. Esa es como la concepción primaria del paisaje. Aquel lugar como desde lejos, desde la mirada lejana, que uno tiene como que es la idea primera del paisaje cuando uno googlea la palabra. Después el paisaje puede ser un espacio natural admirable por su aspecto artístico, puede ser una pintura o dibujo que representa el espacio natural. Y se puede hablar también del paisaje protegido, que es un espacio natural que por sus valores estéticos y culturales es objeto de protección legal para garantizar su conservación. Todo esto es así, pero el paisaje y el término paisaje, cuando apareció la fotografía, o sea, en el arte tuvo como un estigma, porque los artistas pintaban paisajes para llevar ese paisaje a las casas. Pero cuando aparece la fotografía, que en un shot puedes disparar 20 imágenes de ese paisaje, el arte entra en un conflicto y genera una serie de eventos distintos, que es todo el arte conceptual, todo el arte que representa otras cosas, porque ya la arquitectura llevaba los paisajes a las casas, perdón, la fotografía llevaba los paisajes a las casas. Entonces es como muy interesante cómo ese concepto de arte y paisaje como que cambia a partir de esas concepciones. Esto es lo que se llama un paisaje como bucólico, natural, es una serie de elementos que lo comprenden. Y en sí es como una pieza en sí misma. Entonces, hablemos entonces de paisaje, no en su concepción anterior de soporte quieto, sino que el paisaje es al mismo tiempo la acción e influye en las condiciones culturales y contemporáneas y ellas influyen en ellos. O sea, es una serie de acciones que interactúan unas con otras, que simplemente conforman el paisaje urbano de nuestra ciudad. Esto lo dice Horacio Torrent, un profesor argentino con el que yo di clases. Y un poco esta concepción de paisaje es esta idea. Esta es una imagen de Río de Janeiro, esta no es la imagen de Río de Janeiro que nos venden en las postales, pero esto también forma parte de Río de Janeiro. Todo este gran urbano, toda esta serie de edificios desordenados, toda la parte natural, todas esas concepciones aparecen como elementos en el paisaje. Luego está como aquello que llamamos la preexistencia, que es la existencia anterior con algunas de las prioridades de naturaleza y origen. Nosotros siempre que llegamos a un lugar, a un terreno, existe algo preexistente. La preexistencia puede ser un valor cultural, la preexistencia puede ser un valor natural, un valor geográfico, una topografía, pues es todo lo que existe antes de que el arquitecto como que meta la mano
en esa condición del lugar. Y un poco esta imagen tiene que ver con esa cosa de la preexistencia. Esto es un edificio antiguo que se une con otro muro y que la arquitectura ahora aquí entreteje estas dos condiciones. Esta es como la condición arquitectónica o la condición de preexistencia de alguna edificación que se debe conservar. Por eso que quería como poner esta imagen. Luego entonces, un poco quisiera hablar de la identidad, que es la cualidad de lo idéntico, lo que se parece a. También es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, o sea, lo que me identifica como mexicano, como ser humano, como parte de una tribu urbana, como parte de un estrato social, con lo que yo veo que me siento relacionada, que no tiene que ser igual. Y la arquitectura es muy compleja porque trabaja para individuos que tienen distintas identidades en el mismo lugar. Y es muy difícil de entender esa concepción porque el arquitecto tiene que ser capaz de entender esas identidades para poder como darle el mayor número de opciones a al colectivo que va a utilizar el espacio. Y la identidad también tiene que ver con el hecho de ser alguien o algo. Un momento que alguien está pidiendo acceso. El hecho de ser alguien o algo en el mismo que se supone que busco. O sea, tú logras identificarte con qué. Hay algo que te identifica como música, comida, tipo de vestido, lo que fuera. Y hay algo que no te identifica. Entonces también un poco la arquitectura trata o intenta que sus usuarios se identifiquen con. Esto no quiere avanzar. Entonces Alejandro Navena, que es otro arquitecto que tuve la dicha de conocer, dice que sin tener que llegar a la pretensión excesiva del contextualismo radical, donde suponemos que la arquitectura solo encuentra inspiración en las condiciones del lugar y se somete a ella. ¿Qué quiere decir esta frase? Que hay arquitecturas que no buscan parecerse al contexto, que más bien quieren separarse de la condición del contexto para llamar la atención. Hay arquitecturas que se someten a la condición del contexto para ser lo más parecidas posible. Hay arquitecturas que dialogan con el contexto de alguna manera. Entonces, pensar solo en este hecho desvalorizaría la calidad del proyecto como objeto y el rol activo que juega en la constitución del lugar y en la participación del paisaje. ¿Qué quiere decir? Que hay distintos tipos de arquitectura, la que se somete, la que interactúa, la que aporta, la que quita. Y ese es el rol activo que juega la arquitectura en la construcción del lugar y en la participación del paisaje. Luego un poco lo que aglutina la enseñanza, no solamente enseñar, sino cuando uno está como consumiendo todo el tiempo imágenes, referentes, uno como que no pierde la costumbre de consumir, buscar referentes, buscar imágenes todo el tiempo, cada vez que uno se confronta el tema del proyecto. Y aquí vienen algunas palabras claves que tienen que ver con mi proceso de cómo yo enseño y cómo aprendí. Es el referido al cúmulo de experiencias, producto de viajes, intereses, estudios y proyectos. O sea, simplemente uno está todo el tiempo como checando la ciudad. Uno está todo el tiempo verificando, buscando lugares de oportunidad de diseño, buscando experiencias, buscando sitios, texturas, materiales. O sea, uno siempre está como en esa constante búsqueda. Eso no para. Esa serie de palabras son metodología, que potencia la actividad académica y proyectual. Uno no tiene un único método, pero uno tiene que tratar de tener un método para llegar a. Uno puede ir variando ese método, pero es importante como trazarse una ruta rigurosa para llegar al fin. La experiencia profesional, que viene dado por todas las experiencias que tú como profesional y como estudiante tienes en el desarrollo, es como tu mochila, es lo que tú llevas encima, es como el background, es lo que tú tienes contigo y que vas aprendiendo porque fue como lo que te tocó vivir. Y también hay una parte interesante que es cuando tú separas el proyecto como profesional de la investigación y lo vuelves a juntar. ¿Qué tiene que ver con eso? El proyecto como proyecto da una serie de experiencias. Y la investigación puede ser una cosa como investigación a partir de libros, de referencias, pero también puede ser una investigación a partir de la fotografía, a partir de ver texturas, a partir de entender materiales. O sea, el arquitecto no va a parar nunca de investigar, porque está todo el tiempo buscando. Entonces, un poco
como la experiencia proyectual y la experiencia de investigación. Y no solamente es una investigación a nivel de posgrado, de maestría, no, es una investigación constante. No hay forma de que un arquitecto no se confronte al hecho académico o al hecho proyectual sin investigar. Entonces luego aparece la palabra exploraciones académicas y personales, el pensamiento sobre la ciudad, que es muy fundamental para un arquitecto, y las reflexiones sobre la práctica. Todas estas cosas hacen que tú vuelvas al inicio y te confrontes con la metodología, te confrontes con edificios o proyectos que hiciste que quizá ya no te gustan tanto, que los hubieras hecho distintos, pero en el momento que profesionalmente lo hiciste, no tenías la experiencia, no sabías tanto, y entonces, bueno, es como volver atrás y adelante siempre en una reflexión. Luego entonces aparece como la palabra metodología, que al final es como un proceso que va variando. Y es muy importante en términos académicos entender que el proceso es tan importante como el resultado. Entonces hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama ¿Cómo nacen los objetos? Que es un libro, que es un libro que dice que todo libro de cocina es un libro de metodología proyectual, ya que consiste en una serie de operaciones necesarias y dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. A mí me hace mucho gracia esa cosa que pasa como en esos Masterchef, que a los chefs le dan una serie de ingredientes y un tema y ellos deben convertir eso en una receta. Y si nosotros sometemos a 10 arquitectos con los mismos elementos a un proyecto, van a haber 10 soluciones distintas. ¿Por qué? Porque la metodología de trabajo de cada profesional es distinta. Y eso va a llevar a un resultado distinto. Aunque el contenedor sea del mismo tamaño, aunque las condiciones ambientales sean del mismo tamaño, como que la postura del arquitecto en relación a cambia. Entonces es muy importante porque a veces me pasa con estudiantes que quizá algún estudiante dice, es que mi esquema es igual al del otro. Eso nunca va a generar una solución similar, porque la evolución del proceso de pensamiento del arquitecto y de los estudiantes es distinta, aunque todos los elementos sean los mismos. Aunque yo haga un pie de limón con limón, huevo y galleta, toda la interpretación que yo tenga a partir de eso va a generar un resultado distinto. Entonces es muy importante entender eso. Luego hay un poco de reflexión sobre la práctica académica en términos de lo que uno viene realizando. Y aquí hay 3 ejemplos que me gustó cómo traerlos, que es el primero, que es la recalificación del lugar desde la intervención en el paisaje. Esto es un trabajo que hice con alumnos de 9º y 10º semestre en Venezuela, en la unidad docente 1, en mi escuela de arquitectura, donde estudié y fui profesora, que es un poco un ejercicio que se posaba en la nada y que pretendía que el lugar, que la arquitectura construyera el lugar. Entonces hay una cita importante que precedía este ejercicio, que es la materialidad de las intervenciones arquitectónicas en entornos naturales, es la poesía con la que el arquitecto debe conquistar a la naturaleza para hacerla suya. Es una cita de Luis Long. Y un poco, esto es Meteora, y es un poco como esos entornos naturales que son o muy fuertes o muy tranquilos y generan unas soluciones arquitectónicas a partir de comprender esos espacios. Esta es una casa en Bolivia, creo, se llama la Casa Pachamac, que es una vivienda que entiende la condición del lugar de tal punto que puede lograr desaparecer en el paisaje. Es un poco como buscar los colores del terreno y tener como la misma condición y el mismo color del terreno, porque es una arquitectura que quiere sí o sí integrarse en el paisaje. Y un poco entonces, la intención de este ejercicio, en este caso era un proyecto, que en este caso está representado por estos árboles, que representa el episodio, o sea, un paisaje quieto y cómo la arquitectura es la que construye un episodio dentro del paisaje. Es como lo que te hace voltear cuando vas en el carro. Simplemente si vas por una ruta y está todo igual, de repente hay unas cosas que te llaman como la atención. Y este proyecto, la intención era esta. Fueron 3 proyectos de Sebastián Ayala, de Joana Rodríguez y de Luis Raúl González, que eran unos proyectos de un monasterio para monjes
anacoretas, y estos monjes deben tener como una especie de claustro, y todo el proyecto debería estar como viendo en sí mismo. Todas las intenciones del proyecto era que todo fuera como muy contenido. Este es el primero, de Sebastián Ayala, donde hay una serie de piezas subterráneas y elementos que salen, y por supuesto como el templo, la iglesia, que es un poco como estas imágenes, como es que ese elemento está en un terreno, en una topografía, y cómo es la condición del elemento en el paisaje. Es un poco, este es el de Joana Rodríguez, cómo esa condición de montaña genera como un elemento dentro de la condición de paisaje. Este es el de Luis Raúl, que también es una pieza como que hace como una intervención, un episodio muy importante. Son 3 proyectos súper distintos, pero que como que fueron como de los mejores proyectos porque lograron como tener esa condición. Y esto es un poco como, esta es la cota superior del terreno, el terreno por debajo de esto sucede todo el proyecto de aquí. Después está este que se llama Otros Lugares, Otras Identidades, que es un proyecto que se realizó con la arquitecta María Gabriela Parra en Venezuela y con el arquitecto Antonio Paiva en Holanda, que pretendía como interpretar los valores a partir de normativas y de condiciones fuera del ámbito donde estábamos trabajando, para entender que también yo a partir de datos puedo reinterpretar lugares. Entonces es como el ejemplo de localización versus globalización. ¿Qué sucede? Que cuando yo trabajo en el turismo local, en el ámbito local, tengo una percepción, pero el tema de la globalización me lleva a mí a poder entender entornos que están fuera de mi contexto. Entonces, un poco de imagen para que nosotros pudiéramos entender ese lugar. Yo voy a tratar de entender este lugar a partir de lo que yo recojo como información, como datos, porque no tengo los datos certeros, no puedo sentir el ambiente, no puedo sentir la calidad, o el frío, o la condición, pero yo sí puedo recoger datos que me hagan conectar con ese lugar. Entonces, un poco esto era este proyecto. Y entonces era el lugar que se establece como producto de una serie. En Holanda, en Almer, es un lugar donde es un país que está inundado y que hay una serie de normativas muy estrictas y que se producen en unas ciudades similares a las cosas que pasan en los residenciales en Cancún. Entonces, un poco yo quise traer este proyecto para que entiendan que la producción en serie construye el lugar. Nos gusta, no nos gusta, la estética no, va acorde con o no. Bueno, la verdad es que a veces como que sale de las manos del arquitecto y queda de las manos del desarrollador, del gobierno, y generan algunas como serie de condiciones que como que coartan mucho la creatividad de los arquitectos, pero eso es una realidad que vivimos nosotros. Entonces, un poco estas eran imágenes como para entender los lugares donde íbamos a trabajar y teníamos que poder como comprender las condiciones. Un poco todo el análisis del lugar, análisis de las parcelas, que nosotros tuvimos que investigar como para poder entrar a trabajar en eso. Y luego entonces aparecieron una serie de viviendas que tenían una serie de condiciones y que generaron elementos en serie y repetitivos que construían como ese residencial. Como todas las interpretaciones, y aquí hay una serie de como pruebas que se hicieron como para llegar, para poder construir la serie de elementos que necesitaban para como cumplir con toda la ordenanza y cumplir con el tema del proyecto arquitectónico. Y después está esto que se llama activación de lugares, nuevas estructuras programáticas, que es un poco una mirada hacia los espacios de oportunidad en la ciudad. Esto es un gimnasio de tenis de mesa en San Pedro, un lugar en Caracas, en colaboración con el profesor y arquitecto Gustavo Legórburu para Diseño 5. Nosotros lo que hicimos fue caminar por la ciudad y detectar espacios para la oportunidad para trabajar allí. Y esta es una cita como muy bonita de otro arquitecto que hizo maestría conmigo, que habla de la ciudad de Caracas, pero en general puede ser a cualquier ciudad,
Caracas se va llenando y vaciando, generando, por desgracia o suerte, aberturas que tarde o temprano serán llenadas. Es precisamente en estas grietas, en estos agujeros temporales, en aquellos vacíos que aparecen como burbujas casi totalmente aisladas del entorno, creando huecos que no son utilizados y en ocasiones ni siquiera percibidos, donde atrevemos espacios de oportunidades para la intervención. Esos espacios que a la ciudad le quedan como pendientes. Esas cosas que sucede, por ejemplo, en Donceles, donde está toda la presión de Puerto Cancún, y está toda la presión de la ciudad, y queda como un bolsón urbano que es un espacio de oportunidad para trabajar. Y que es una cosa que todavía no ha llegado como a esa explotación inmobiliaria, y que afortunadamente para Cancún está siendo explotado de la manera como está siendo explotado. Todas las ciudades tienen esos lugares de oportunidad y forma parte de la profesión y del arquitecto, bueno, estar pendiente de esos espacios, porque ahí hay espacios de oportunidad. No es un encargo que un privado te contactó y te pidió, pero sí es un encargo que cuando uno lo detecta puede ir a un gobernador y decir: gobernador, aquí hay una oportunidad, vamos a cambiar una ordenanza, vamos a hacer un espacio nuevo, puede ser un andador urbano, puede ser un mural, puede ser un skate park, una cancha, cualquier cosa que haga que ese lugar como que se reactive y que esa burbuja que quedó allí entre un lugar y otro, pues active como las zonas urbanas. Acá hay un ejemplo muy interesante en un terreno vacío de Caracas, y le hicieron este grafiti que decía: yo quería un parque, porque siempre como la condición urbana de la ciudad tiende a explotar todos los espacios públicos y los espacios verdes de la ciudad. Entonces un poco esta imagen tiene que ver con esa cosa de poder tener espacios no solamente construibles, sino espacios vacíos. Entonces, en ese sentido, bajo esas premisas, nosotros detectamos que aquí había un espacio de oportunidad, en una posición, en un lugar urbano que tenía una condición topográfica especial, y aquí un poco no se ve mucho, pero este terreno está a un nivel, y aquí está la iglesia, y hay un desnivel importante en este terreno y en este otro. Entonces lo que decidimos fue, como a partir de esa condición, hacer una propuesta como de un gimnasio en este lugar, para este entorno urbano. Los 3 ejercicios de Abraham García, un poco quería como darle a la parte baja de este entorno un parque urbano, y a la parte alta como quedarse como muy bajo para respetar el tema del valor patrimonial del edificio. ¿Qué pasó con las imágenes? Este es otro ejercicio de José Yepes, que también como que intenta, y lo logra muy bien, como entender esa condición de la parte alta del terreno y la parte baja del terreno. Es un poco quedarse como muy por debajo de la cota en este sentido, y generarle a este espacio como más moderno, como un espacio urbano que pretendía y que logra entrar a partir de este edificio y llegar a esta otra parte. Había un corredor que comunicaba la parte baja de este edificio con la parte baja de este. Y entonces es como un parque urbano que conecta dos espacios. Entonces, esto trae como unas conclusiones generales que yo quise como mostrárselas a ustedes, como para que el opening de este semestre digital pues sepa que hay miles de maneras de transmitir el conocimiento, y un poco la plataforma digital pues nos ayuda como a linkear esas cosas. Y aquí hay unas conclusiones que tienen que ver un poco con todo lo que vimos hasta ahora, que son citas, pero que me parecían que eran como importantes. La arquitectura no está simplemente situada en el paisaje es su arquitectura. El lugar percibido como paisaje está ligado a la historia como el acontecer que así lo ha configurado. Su sentido de su identidad en el haber llegado a ser lo que ahora es, y de lo que podemos reconocer. Rivas Sachs. Y un poco este último proyecto que voy a mostrar en términos de Vance de Peter Simpson, que es un proyecto que desde un lugar se somete a la condición de paisaje, y desde otro es como que lo ataca muy fuerte. Entonces, dependiendo del lugar donde tú veas el proyecto, tienes esas dos condiciones, como de estar sometido
a la condición de paisaje o estar como muy invasivo a la condición de paisaje. Y es como este tema como del material y cómo yo hago marco para conformar lo que estoy viendo, como un marco para sumarme. Y cómo desde acá, si yo lo veo, no entiendo cómo es la condición, pero si yo me paro en este proyecto desde otro punto de vista, yo lo que veo es un gran techo verde y todas estas cosas quedan como por debajo del nivel y como que yo logro esconder el proyecto desde donde lo vea y logro como hacer con mucha fuerza y con el cambio de material hacer notar el proyecto desde otro punto de vista. Entonces, esta última parte sí la escribí yo. Siempre estamos en el constante recomponer de nuestras ideas, en la búsqueda de cómo hacer transmitir lo que nos interesa. El proceso proyectual visto en los primeros semestres de la carrera en modo abstracto y en los últimos semestres contextualizándolo, con el fin de someter a los estudiantes a experiencias docentes donde el proceso es tan importante como el resultado. Hacerse cargo de los problemas actuales de índole tecnológica, constructiva, cultural y política y de cómo se debe y cómo se quiere. La búsqueda pretende establecer sistemas de relaciones más que edificios protagonistas, construcción de ámbitos, nuevos enlaces entre edificio y suelo, nuevos contenidos programáticos y nuevos territorios de aprendizaje. Es la búsqueda de lugares de la oportunidad. Y el proyecto de arquitectura debiera intentar superar las condiciones del objeto, estimulando actividades y situaciones para interpretar vastos territorios de nuestra ciudad, lugares infinitos de aprendizaje. Aquí puse un proyecto que es muy interesante, que es un proyecto del arquitecto Solano Benítez que se llama 4 vigas. Esto es un espejo, son 4 vigas que era como él quería representar en ese proyecto como la tumba de su padre y hizo 4 vigas que sostienen espejos y tú cuando entras como a ese espacio, como que la naturaleza y el espejo se te confunden y la verdad es que si no te lo explican no logras entender qué es lo que está pasando en tu proyecto. Y cuando ves esta imagen ya sí puedes como lograr entender qué es lo que sucede. Estas son las vigas que soportan los espejos y tú entras como a este lugar y como que la proyección de los espejos te hace inserto dentro de la naturaleza. Entonces, esta última imagen lo que quiere decir es que la arquitectura es la última capa de la naturaleza, que es del arquitecto Luis León. Entonces, este es como el opening de este semestre para que entiendan como la responsabilidad que tienen como estudiantes de arquitectura, cómo son corresponsables de la imagen de la ciudad, independientemente de la escala con que trabajen, independientemente del proyecto que hagan. Y pues quería como que entendieran que todas esas condiciones son como nuestras herramientas para trabajar en proyectos. Espero que les haya gustado y si tienen algunas preguntas, pues se puede abrir el micrófono para preguntar. Si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario. ¿Aló?